Muy, pero muy buenas. Obvio, y este momento de estar compartiendo acá en el espacio de Cadero, casi es una invitación a que juntos hagamos algo distinto. Al menos por un momento nos pongamos a tratar de pensar el proceso de la escritura, casi que es una pausa. Y la idea era armar algo que tuviese la posibilidad de poder ser visto en cualquier momento y que te sirva. Porque aquellas cosas que están llenas, aquellas cosas que no aportan mucho, ¿no? Bueno, la idea es poder hacer 4 bloques. El primero será qué es la poesía, y la idea es que vos decís, no me interesa la poesía. Quédate y escuchalo porque te vas a dar cuenta que no es simplemente la poesía. Es qué es la creatividad y cómo trabajar la creatividad y cómo trabajar básicamente la poesía. El segundo capítulo va a ser cómo deben ser los versos, cómo hacer versos fuertes. Y vos me decís, no yo escribo poesía, te va a servir para el resto de la vida. Cómo hablar sacando todo lo que sobra. La musicalidad en el verso libre y el uso del silencio. Y también me podrás decir, yo no escribo. Sí, pero lees. Y aparte de leer, vivís usando silencios. Antes de esta palabra que acabo de decir, antes del antes hubo un silencio. El silencio que hice habilitó algo nuevo. Bueno, un poco de eso vamos a estar hablando en estos 4 espacios. ¿Sabés qué? ¿Quién soy, no? Qué lindo es eso. Yo doy todo, por supuesto. Leandro Murciego. Conduzco en mi casa radio, en Radio Trend Topic. Conduzco hace más de 11 años un espacio que se llama Noche de Letras 2.0 y ahí hablamos de los procesos creativos de los artistas. Bueno, acá vamos a empezar a tratar de jugar un poquito con los procesos creativos y que sea un material de esos que puedas consultar cuando tengas ganas. Si tuviésemos que pensar qué es la poesía, sería tan difícil, ¿no? Pero a mí me gusta esto de ir por otros lugares, de ir por los opuestos. Si yo busco ahora en el celular y le pregunto a la inteligencia artificial, que es una de las tantas cosas que hoy nos manejan, qué es la poesía, seguramente diría algo así como que es un género literario que evoca la conciencia, y acá, imaginativa, concentrada, junta, aglutinada, acotada y sintetizada, resumida. Y ahí se mete con la experiencia de cada uno y con la respuesta emocional específica a través de un lenguaje elegido, organizado por significado, sonido y ritmo. Hasta acá todo hermoso. Pero es eso. Algo de eso tiene. Algo de eso hay. Y me gusta también contrastarlo con otros tipos, con tipos que en realidad supuestamente se llevan de todo esto, se llevan la gran ficha, ¿no? Para Platón hay algo que es hermoso. Para Platón la poesía dice, no es muy distinta a la locura y a la posesión. Entonces, por extensión, el poeta es un loco que está poseso. Pero no es que la locura es del poeta y la posesión es del poeta. El poeta está poseído por una suerte de don que se lo dan las musas. Para Pablo Neruda, un poco más romántico, y del cual yo no estoy del todo de acuerdo, dice, la poesía es un acto de paz. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura de México en 1997, dijo algo que ahí sí me interesa un poco más y yo al menos resuena un poco más. Que esto de la poesía es la memoria de los pueblos, pero también es aquella parte secreta del alma de cada uno y del alma de los pueblos. Cuando plantea eso Octavio Paz, está haciendo referencia de el poeta y la sociedad. Está haciendo de alguna manera esta mirada de que la obra y el poeta está atravesada por el contexto. Entonces yo diría que el poeta es la voz literaria, el poema y el contexto. Y cuando digo contexto estoy hablando del momento histórico político y de la sociedad. Benedetti, para algunos bastante denostado, sostiene que la poesía supone la independencia. Ahora, ¿la independencia de qué? Independencia entendida como qué, ¿no? La poesía es cuestionadora no solamente de las situaciones sociales, políticas y humanas, sino que cuestiona el código literario. Y también por eso, por cuestionar el código literario, muchas veces la vas a encontrar fuera del circuito editorial y sí en los márgenes,
en donde aparece publicada en revistas, en fanzines y demás historietas. O editoriales chiquitas. Entonces, digo, en algún punto la postura de Benedetti viene a decir lo siguiente: confronta la poesía, subvierte, interpela y viene a romper con los sistemas establecidos. Mirá qué interesante, qué parecido que es esto al concepto, al menos, juvenil adolescente que se tenía en la sociedad hace como mínimo 30 años atrás. Subvierte, confronta, interpela y viene a romper los sistemas establecidos o conocidos. La poesía se conforma con un otro, como todo el arte, como la radio. Nosotros no existimos sin un otro. Si vos no estás del otro lado, no existimos, no tiene sentido absolutamente nada de todo esto. Entonces, en esa demanda por un otro, no es que ni el poeta, ni nosotros, ni nadie hace cosas por el otro para que el otro las acepte, pero sí para que el otro las resignifique con uno. Entonces, en algún punto, aparece en mi cabeza la idea de Jaime Gil Viedma. Jaime Gil de Viedma fue un poeta que escribió 88 poemas en su vida y está considerado uno de los mejores poetas. El tipo, en un momento que se había dedicado a la publicidad, en un momento dijo: no escribo más, dije todo. Escribió 88 y se llamó A Silencio. Y es uno de los más importantes, ¿no? Esta también de confrontar la productividad con, qué sé yo, te diría, con el contenido, ¿no? Como siempre. Entonces, en algún punto viene por acá la cuestión. Jaime Gil de Viedma dice lo siguiente. Dice que la poesía no está en quien escribe. La poesía ni siquiera está en el poema. La poesía está en quien la lee. Ese es el que la resignifica. Ese es el que le da sentido. La frase exacta de Jaime Gil de Viedma es: poesía es lo que el lector experimenta leyendo el poema, no lo que le ocurre al poeta mientras escribe. Todo lo que hay en la lectura de un poema no existe al escribirlo. Acá aparece la idea de la recreación, ¿no? Del reescribir, la reescritura dada por el lector, en lugar del lector. Si yo tuviese que pensar en este momento el hecho de la aparición del lector con la obra, a mí se me cruza, por ejemplo, una fórmula matemática. Hecho artístico igual recreación. Ahora, si yo le voy a meter a eso algo más, podría decir que la recreación es igual al artista más la obra, más la interpretación del público. Y ahí aparece esta cuestión en donde somos con un otro y entre todos vamos creando y recreando. A mí me encanta porque Borges fue polémico toda su vida y eligió ser polémico. Para él la poesía era algo que no se podía definir, que definirla era simplificarla, casi sacrificarla. Definir la poesía sería como intentar definir el amor, el color amarillo, la caída de las hojas de otoño. Algo que quizás no resulte imposible, pero sí limitante. Pero en 1969 fue el mismo Borges que en su libro El Hacedor escribe arte poética y dentro de arte poética plantea algo que es fantástico, que son 4 versos en donde casi que define no solamente la poesía, sino que define su rol en la escritura. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Quizás esta manifestación de Borges, lo más interesante que hace de todo esto, es que plantea esta cuestión de la poesía en lo cotidiano, y uno tiene esa idea que Borges es inalcanzable. Poesía en lo cotidiano, poesía en las cosas chicas, en el todos los días, poesía ahí. Subvertir el orden, cambiar la lógica, animarse a hacer versos fuertes, claros y potentes. Alejandra Pizarnik, en uno de sus poemas, escribe: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La revelación consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Ahí está el hecho poético. Cuando en realidad nosotros lo que planteamos, y la lógica, ¿cuál sería? Mirarla hasta que se pulverice la rosa.
Alejandra Pizarnik va a romper, va a subvertir, va a quebrar todo orden lógico. Va a ser un versos fuertes, claros, potentes, dicientes, pero que rompen la lógica. Lo que se pulverizan son los ojos. Quiero terminar este primer capítulo con el gran Federico García Lorca, que bien sabía en esto de cambiar las cosas, que bien sabía en esto de romper la lógica. El querido Federico, que siempre rompió el orden, que siempre sorprendió y que siempre hizo ruido al contexto en el cual él vivió, dijo: hablar de poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso pudieran juntarse y que forman algo, un algo así como un misterio. Animarse a jugar, esa es la gran propuesta. Como en la vida, animarse a jugar. Si vivimos soñando y no lo plasmamos, el sueño se convierte en utopía. Para que el sueño sea un sueño, hay que darle en algún momento el lugar de vida. Esta es un poco la propuesta. Si llegaste hasta acá, en realidad te voy a proponer lo siguiente. Por un lado, que te animes a buscar un poco más sobre estos autores, que te animes a armar tu concepto de poesía, que te animes a armar eso que querés decir, que le saques todo lo que te sobra a tus dichos y que empieces a hacer una voz más fuerte, que si la llevas a la poesía será voz literaria. Si querés volver a verlo, podés obviamente visitar y dar vuelta acá con nuestra hermosa gente de Cadero. Seguramente lo vas a encontrar, si no también te voy a proponer que lo veas con nosotros en Radio Trend Topic. Y si tenés ganas de ver un poquito más, te espero en apalabrarte.com.ar. Chao, gracias.